Hemos hablado de tres factores que son evidentes. La obra del Espíritu Santo, porque la Iglesia pertenece a Cristo, pero el que está dentro de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el que tiene que imperar es el Espíritu Santo. O sea, vemos cómo el Espíritu Santo condujo a quién, a Gaza. Luego, el mismo Espíritu condujo al etíope. O sea que el Espíritu Santo, de una manera, en el Espíritu, dirigió a Felipe, pero de una manera indirecta habló, o sea, al corazón del etíope. Aquí nos da totalmente la doctrina de que tiene que implicarse el Espíritu Santo para que una persona se convierta. O sea, el convencimiento que transmite, que hace luz de comprensión en la mente del pecador, es por mediación del oír la palabra, pero el autor de la palabra es el que produce ese convencimiento de que es pecador, de que se vea oscuro, de que se vea en tinieblas, de que se vea fuera de lugar. Es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya estaba moviéndose en el corazón del etíope. Se había adelantado. O sea, el Espíritu Santo es el que va adelante a pasos agigantados, porque el Espíritu Santo es Dios. O sea que vemos que es absolutamente, exegéticamente, exhaustivamente, el Espíritu de Dios que se mueva o sea, delante de nosotros. Él tiene que ir delante de todo. Podemos intentar de muchas maneras. Podemos hacer muchos movimientos, muchos proyectos, tener mucha sugerencia, mucha visión. Pero, hermanos míos, si no contamos con la guía del Espíritu de Dios, antes de hablar nosotros de Dios, deberíamos hablar con Dios. Antes de querer administrar, consultar con Dios.
Yo tengo siempre esa costumbre que cuando me invitan a una iglesia y no conozco, intento de ponerme en oración para que Dios me afirme qué palabra, qué mensaje, qué es lo que tengo que hacer en concreto, dónde tengo que poner el punto de mira. Si me llaman para orar por un enfermo que ha tenido un accidente o una persona en fase terminal, intento siempre orar y buscar dirección de Dios para yo saber en concreto por quién voy a orar. Si recibo identificación de Dios y propósito de Dios. Esto es muy importante, hermanos. O sea que si se está moviendo el Espíritu Santo y es notorio en el Espíritu Santo este movimiento, esto va a ser el factor, va a ser la clave. No importa el método que el Espíritu Santo utilice, porque el método de Cristo es el Espíritu Santo. El cimiento es Cristo, el método el Espíritu Santo, por mediación de la palabra. Entonces, ustedes examinen cómo es el llamado de Felipe. Cómo Dios ha estado delante, cómo Dios ha estado implicado, involucrado en la persona de Felipe. El propósito de Dios en cuanto a Felipe no solamente quería que fuese diácono, evangelista. Quiero que se den cuenta de estos detalles. El afluente de la palabra de Dios. O sea, el mismo Pablo dice en los Romanos, capítulo 10, verso 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El segundo factor esencial, el mismo Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que nos recordará. Tomará las cosas de Cristo y se las revelará al siervo, a la persona. O sea que el mismo Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios. Pero tiene que haber un objetivo, tiene que haber un propósito, tiene que haber una panorámica. Y es la persona humana. En este caso era el eunuco, el etíope. O sea que
el hombre y la mujer de Dios tiene que comunicarse con Dios. O sea que el Espíritu Santo va a utilizar a un mensajero, a un siervo, que sea siervo. ¿Por qué? Porque si es como dijo la palabra y se dirige la palabra, hierro con hierro se aguza, rostro de hombre con hombre. Qué mejor dinámica, qué mejor comunicación de persona con persona. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Por nosotros. No se manifestó, sino se hizo hombre. Jesús no encargó a sus apóstoles el trabajo con la samaritana. ¿Recuerdan ese pasaje cuando dijo el mismo Jesucristo, me es necesario pasar por Samaria? O sea que no fue una coincidencia, no fue una corazonada, no fue algo que ocurrió. No. Estaba registrado en la ministración del mismo Cristo. Y el mismo Padre estaba de acuerdo. Es que utilizó a un ángel. Y habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino y desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Se dan cuenta cómo el mensajero, el enviado es un ángel? Ángel es enviado. Pero tiene que haber hombre. Y aquí el siervo es Felipe. Es muy importante ser un siervo de Dios, ser un hijo de Dios. Así que, hermanos míos, todo aquel que cree no será avergonzado ni defraudado, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hemos hablado de tres factores que son evidentes. La obra del Espíritu Santo, porque la Iglesia pertenece a Cristo, pero el que está dentro de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el que tiene que imperar es el Espíritu Santo.
O sea, vemos cómo el Espíritu Santo condujo a quién, a Gaza. Luego, el mismo Espíritu condujo al etíope. O sea que el Espíritu Santo, de una manera, en el Espíritu, dirigió a Felipe, pero de una manera indirecta habló, o sea, al corazón del etíope. Aquí nos da totalmente la doctrina de que tiene que implicarse el Espíritu Santo para que una persona se convierta. O sea, el convencimiento que transmite, que hace luz de comprensión en la mente del pecador, es por mediación del oír la palabra, pero el autor de la palabra es el que produce ese convencimiento de que es pecador, de que se vea oscuro, de que se vea en tinieblas, de que se vea fuera de lugar. Es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya estaba moviéndose en el corazón del etíope. Se había adelantado. O sea, el Espíritu Santo es el que va adelante a pasos agigantados, porque el Espíritu Santo es Dios. O sea que vemos que es absolutamente, exegéticamente, exhaustivamente, el Espíritu de Dios que se mueva o sea, delante de nosotros. Él tiene que ir delante de todo. Podemos intentar de muchas maneras. Podemos hacer muchos movimientos, muchos proyectos, tener mucha sugerencia, mucha visión. Pero hermanos míos, si no contamos con la guía del Espíritu de Dios, antes de hablar nosotros de Dios, deberíamos hablar con Dios. Antes de querer administrar, consultar con Dios. Yo tengo siempre esa costumbre que cuando me invitan a una iglesia y no conozco, intento de ponerme en oración para que Dios me afirme qué palabra, qué mensaje, qué es lo que tengo que hacer en concreto, dónde tengo que poner el punto de mira. Si me llaman para orar por un enfermo que ha tenido un accidente o una persona en fase terminal
Intento siempre orar y buscar dirección de Dios para yo saber en concreto por quién voy a orar. Si recibo identificación de Dios y propósito de Dios. Esto es muy importante, hermanos. O sea que si se está moviendo el Espíritu Santo y es notorio en el Espíritu Santo este movimiento, esto va a ser el factor, va a ser la clave. No importa el método que el Espíritu Santo utilice, porque el método de Cristo es el Espíritu Santo. El cimiento es Cristo, el método el Espíritu Santo, por mediación de la palabra. Entonces, ustedes examinen cómo es el llamado de Felipe. Cómo Dios ha estado delante, cómo Dios ha estado implicado, involucrado